volvemos a estar aquí reunidos para, pues para decir un hasta luego a nuestro profesor ordinario del Departamento de Teología Sistemática, profesor de Teología Dogmática, don Joselito José Albiar, ¿no? Y es un hasta luego porque es un punto y seguido, ¿no? Quisiera en primer lugar agradecer a todos la presencia en este acto tan familiar, particularmente a las profesoras Dolores López y Regina Searing por haber venido en representación de lo que ahora se llama International Foundation Program de la Facultad de Filosofía y Letras, antiguamente Artes Liberales. Yo creo que de eso algo nos contará don José. Y bien, y luego, por lo demás, es viendo quiénes estamos aquí. Bueno, esto ya efectivamente es un espectáculo. Hay una fotografía que no tendrá desperdicio, que es todos nuestros alumnos filipinos junto al profesor José Albiar, ¿no? Total, que bienvenidos a este acto familiar y entrañable y alegre al mismo tiempo, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es celebrar estos 40 años de haber podido contar, seguiremos desde luego contando con él, pero vamos contando activamente con él en la facultad, ¿no? Con el profesor José Albiar. Y habíamos pensado, va a tener 3 partes esta sesión. En primer lugar, quisiera hacer como un cierto repasar junto a Father JJ su recorrido académico. Después él pues compartirá efectivamente el motivo principal de este seminario, vamos a llamarle así, ¿no? De sus recuerdos de estos 40 años de trabajo teológico y pastoral en la Universidad de Navarra. Y al final retomaré la palabra para compartir también otros comentarios y alguna sorpresa. Y como siempre, al poder ver, al pedir, o sea, una visión panorámica de lo que ha supuesto la vida académica del profesor José Albiar en la facultad, pues han salido muchas cosas, ¿no? Y algunas las sabía, otras son recuerdos y otras han sido una sorpresa, ¿no? Lo que no es una sorpresa es que efectivamente durante todo este tiempo, desde que se incorporó a la facultad en el departamento de, vamos a ver si lo digo bien, porque vamos a ver si lo tengo aquí efectivamente, ¿no? Teología Fundamental y Dogmática, es como se llamaba originalmente este departamento, ¿no? Bueno, antes eclesiología, etcétera, ¿no? Pero vamos, cuando se incorporó don José, entre el 89 y el 95 fue secretario, luego fue su director, luego volvió a ser secretario, luego, ¿no? Pero él siempre ha estado en el ámbito de la teología, de la escatología, ¿no? Recientemente, y también eso se lo agradezco, se ha incorporado al Instituto Superior de Ciencias Religiosas para impartir también la escatología, ¿no? Y es conocido mundialmente en ese ámbito, y en el otro gran objeto de su interés desde la tesis doctoral sobre la vocación en Orígenes es los estudios sobre Orígenes, ¿no? Os acordaréis muchos, como yo diría que como fruto de todos esos trabajos, de las publicaciones que hay, que son numerosas, en el año fue 2022 cuando salió un capítulo sobre la antropología teológica de Orígenes en el Oxford Handbook of, ¿cómo se llamaba ese? Of Origin, ¿no? Es decir, un reconocimiento por parte de la comunidad académica internacional de su profundo conocimiento de Orígenes, ¿no? Él ha sido también, bueno, por supuesto, profesor en
en la licenciatura y en ese sentido es como la docencia ordinaria de cualquier profesor de la facultad, pues se ve reflejado en las asignaturas que ha dado, ¿no? Si no fuera porque también, como he comentado, desde el programa de artes liberales, desde el principio se vio involucrado en la atención de muchos alumnos internacionales que han pasado por las aulas de la universidad, ¿no? Cultura y sociedad hispánica, antropología social, ¿no? Antropología y cosmovisiones, luego worldviews, ¿no? Felicidad, sufrimiento y sentido de la vida, preguntas y respuestas antiguas y modernas, son algunas de las asignaturas que he impartido en la universidad, ¿no? La escatología, orígenes y la inculturación, ¿no? Han sido como los tres grandes temas de interés del profesor Albiar, ¿no? Y sin embargo, una de las características que a mí me ha sorprendido más es la variedad de los intereses que ha cultivado a lo largo de estos años, ¿no? Hay algunas de sus publicaciones que son sorprendentes, ¿no? Hay una en particular que no sé si nos vas a hablar de ella en algún momento, porque yo creo que es donde se ve el genio de ingeniero del profesor Albiar, que está publicada en New Testament Studies, ¿no? Que es una revista de gran prestigio, ¿no? Y en concreto, aquí necesito mirar de memoria porque es un tema curioso, que yo tengo la curiosidad de saber cómo terminó con hablando de esto, ¿no? Avances recientes en la lingüística computacional y su aplicación a los estudios bíblicos. Es el tema. Lo que hace es mostrar cómo las técnicas que provienen de los campos ajenos a filología, como la teoría de la información, la ingeniería de las comunicaciones, el data mining, ¿no?, y la bioinformática, permiten analizar textos como secuencias lineales de caracteres y detectar patrones estilísticos mediante algoritmos. Estas técnicas emplean algoritmos capaces de detectar patrones en cadenas de caracteres, permitiendo caracterizar un texto o comparar varios textos, ¿no? Y al final, la conclusión que saca en ese artículo es una coherencia con los estudios previos, ¿no? La afinidad estilística que hay entre Lucas y Hechos, la proximidad entre los evangelios y las diferencias claras con las epístolas paulinas. Y algo que yo por lo menos no tenía ni idea, ¿no? Y uno dice, ¿cómo ha terminado publicando en esta revista que es muy, muy, muy conocida, un artículo así, ¿no? En el año 2008 fue esto, ¿no? No sé si conocerán también su libro Barro con luz, que es el sacerdote en la literatura, una antología de textos de Chesterton, Grimm, Bernanos, Ray Bradbury, Willa Cather, ¿no?, autores que han elegido como protagonistas de sus novelas a sacerdotes, ¿no? Y está publicado en el año 2010, ¿no? Se ve que esos 2 años había, por un lado está la publicación de este libro y este otro artículo que acabo de mencionar, ¿no?, en el que lo que viene a mostrar es cómo esos personajes, esos sacerdotes que aparecen en esas obras de la literatura, experimentan al mismo tiempo la debilidad personal y administran la gracia, ¿no? Son barro con luz, ¿no? Pues es otro libro publicado en Rialp que por lo menos no era consciente de su presencia, ¿no? Ha dirigido a lo largo de estos años 9 tesis doctorales, 18 tesinas, ¿no? A la vez, yo cuando pienso por lo menos en estos últimos años en don José Albiar, algo que me viene a la cabeza es que
he tenido la capacidad de hacer sugerencias breves, concisas, pero muy interesantes, ¿no? Así como... De hecho, lo que se me ocurrió hacer hace unos días es buscar en mi correo electrónico las sugerencias de don José Alviar, ¿no? Y, por ejemplo, una que aparece ahí y que a lo mejor pues, veo que también aquí está el profesor Juan Luis Lorda, que dice, no, don Juan Luis Lorda hacía ya unos cuantos años había hablado de la posibilidad del diploma de teología, ¿no? Y entonces hace unos pocos años, estaba ahí, llegó una sugerencia de don José Alviar diciendo, volviendo sobre ese tema, hablando del minor in theology, ¿no? Como algo muy propio de la traducción, de la tradición anglosajona, pero en concreto, que además ahora recuerdo que fue como diciendo, vale, lo que nos ayudó en la Junta para poder darle más forma, en su sugerencia adjuntaba 2 links a instituciones que tienen esto para que pudiéramos ver de qué consta, cómo está hecho, o sea, como un testimonio gráfico de cómo montar un programa de tipo minor que hoy es una realidad, ¿no? A veces eran sugerencias de seminarios concretos, se podía invitar a este profesor o a este otro, ¿no? La impresión que tengo es que siempre, o sea, discretas, muy, vamos a decir, como prácticas y útiles. Hay una, por ejemplo, sobre el modo de pedir libros a la biblioteca, ¿no? Una manera de cómo se podría también mejorar. Y luego hay una que me ha hecho gracia, que es, en la encabezada aparece otra sugerencia, ya no te voy a atorrar más. Que tampoco era como... ¿no? Pero cosa que le agradezco y que siempre hemos tenido, yo por lo menos muy en cuenta. Unas veces se han hecho, otras veces no, pero las aportaciones que hacía para construir una facultad mejor, ¿no? Tengo aquí... bueno, vamos a dejar para después, ¿no? He mencionado también bueno, pues la ayuda que ha prestado en la facultad a través de, bueno, pues diversos encargos, ¿no? Mencionaría también la dirección de los cuadernos doctorales, ¿no? Que quizá no es la revista más expuesta de la facultad y más conocida, pero es un servicio necesario para dar salida a muchos nuevos doctores, ¿no? Y ese trabajo escondido, ¿no? Junto con el resto de los miembros del Consejo Editorial, también es muy de agradecer, que ha sido también en los últimos años, ¿no? Y bueno, se podría repasar muchos otros servicios a la facultad, ¿no? Y con este recorrido, yo lo que querría es, y quizá esto es como, vamos, no es que sea una exposición, un resumen frío, porque tiene, vamos, pongo ahí todo el cariño de toda la comunidad académica de esta casa, ¿no? Pero lo que querría es que después de recorrer estos años, ahora él pudiera complementar pues, una visión como desde dentro de lo que ha supuesto su paso por aquí, ¿no? Una de las cosas que hemos hablado es hablar del trabajo en la facultad muchas veces es también hablar de profesores y de la experiencia que todos hemos tenido y que tenemos del contacto con los demás colegas, de los que hemos aprendido muchas cosas, ¿no? De manera que parte de sus recuerdos estarán también como hilados y conectados con grandes figuras que han pasado por la historia de la facultad, ¿no? Pues con esta introducción de tipo, vamos a decir, formal y que pueda dar un poco de contexto del profesor José Alviar, le cedo la palabra para que nos hable de sus recuerdos en estos 40 años de trabajo académico y pastoral. Muchas gracias por sus palabras muy amables, don Gregorio.
cuento recuerdos y anécdotas. Llegué a Pamplona el día 2 de septiembre del 85, justo 3 meses después de mi ordenación sacerdotal en Roma. Llegué para hacer un curso que ahora ya no existe, un curso de repaso de toda la teología del siglo I, un curso preparatorio para el examen de bachiller, que se hacía a finales de septiembre entonces, según el antiguo calendario. Y los temas los resumían los grandes profesores titulares. Recuerdo que don José Morales nos resumió el Tratado de Creación y don Lucas Mateo Seco nos resumió el Tratado de Soteriología, Cristología y Soteriología. Y después de su clase, don Lucas nos invitó a tomar café en el mismo lugar donde está el bar nuestro, ¿no? Con máquinas más antiguas, pero el mismo local. Recuerdo que nos pagó el café. Y pudimos charlar con él más familiarmente, más informalmente. Nos conocimos bien. Y empezamos el curso con los grandes maestros, algunos de los cuales ya no están con nosotros aquí en la tierra, pero recuerdo bien sus clases y cómo disfruté cuánto aprendí. En el segundo año de licenciatura, hacia el final, nos citaron don Pedro Rodríguez y don José Luis Ilianes, entonces decano y vicedecano, para ver qué pensábamos hacer con la tesina, ¿no? Director y tema. Yo pues soy muy amarrón. Días antes de la entrevista con don José Luis, le envié un sobre con 2 o 3 folios con un elenco de temas que a lo largo de los años había ido escribiendo, ¿no? Más o menos 14 temas posibles de investigación. Cuando llegó el día de la entrevista con don José Luis, básicamente lo que me dijo fue: ninguno de los... Tú habla con don Lucas Mateo Seco y don José Morales y a ver qué te ofrecen. Aprendí una gran lección, ¿no? Que el alumno, incluso de licenciatura, sabe muy poco. Sobre todo temas que compensa investigar, sabe muy poco. Y entonces don Lucas me ofreció la libertad según Lutero. Don José, la vocación según Orígenes. Me interesó más el segundo tema porque siempre me había interesado la conexión entre la espiritualidad y la dogmática, ¿no? Que en tiempos patrísticos había una gran unidad entre estos dos campos. Así que empecé a hacer la tesina con don José. Y me ayudó a empezar la investigación muy bien porque, primero, me pasó docenas y docenas de fichas en octabilia, formato octabilia, que él ya había ido sacando de sus lecturas de las homilías de Orígenes y de otras obras. Por tanto, tenía ya parte del trabajo hecho. Después me pasó un esquema detallado de cómo podría desarrollarse la tesina, que luego se mostró perfectamente válido, ¿no? Para todo el resto de la tesina. Y el verano antes de empezar la redacción o la investigación en la tesina, me dijo un consejo muy práctico. Tú estudia este verano el francés, no para hablarlo, sino para leerlo, porque son dos actividades muy diferentes. Para ti te interesa la bibliografía en francés porque gran parte del tema de la investigación sobre la vocación en Orígenes está escrito en francés. Y ese consejo me ayudó mucho. Siempre el estilo de don José, ¿no? Pocas palabras, consejos útiles. Y cuando trabajaba con él en la tesis y luego en la tesina y luego en la tesis, a él no le gustaba estar sentado mucho tiempo parloteando, hablando, pedaleando, ¿no? Lo que esperaba era que le entregases un borrador sobre el cual podíamos trabajar.
3 veces me bochó el borrador, ¿no? La primera vez, en la tesis, el último capítulo, me dijo simplemente, no sirve. Y la otra vez, cuando redacté bajo su dirección un artículo, Status Questioni, sobre la teología del pecado original, me dijo, no lo vamos a publicar. Y más adelante, cuando estaba elaborando el manual, le entregué una versión primitiva y de nuevo me dijo, no sirve. No me ofendió porque yo entendí perfectamente por qué había carencias y por qué no compensaba a seguir adelante con esos proyectos, y siempre le he agradecido ese estilo muy claro de don José. Continué desarrollando la tesina, seguí con el mismo tema de vocación en orígenes para mi tesis doctoral, y llegó el momento en que tenía ya algo como 300 fichas a mano, entonces a mano. Y llegó el momento de Semana Santa. Recibí el encargo de atender en Roma a un grupo de filipinos que iban a peregrinar a Roma y participar en el UNIV. Por supuesto, con gran gusto dije que iba a ir, ¿no? Me monté en el autobús de universitarios que viajaba a Roma. Pero antes de partir pensé, ¿qué voy a hacer con mi fichero lleno de fichas? Es el tesoro que tengo de investigación. No voy a dejar las fichas abandonadas en mi habitación, porque podría ocurrir cualquier cosa como un incendio, ¿no? Y no habría nadie en la habitación. Y por tanto pensé, ya sé qué voy a hacer. En el Colegio Mayor Arrelat, en el piso superior hay una sala de estudio, donde siempre hay gente estudiando y trabajando. También habrá gente en Semana Santa. Por tanto, fui allí, guardé mi fichero verde en un armario. Muy bien, una Semana Santa estupenda en Roma, y cuando volví, un residente me abrió la puerta y pregunté, ¿qué es ese olor a quemado? Ah, es que ha habido un incendio. ¿Qué? ¿Dónde? En la sala de estudio de arriba. Yo subí corriendo la escalera y efectivamente encontré la sala de estudio totalmente quemado, ennegrecido y manchado de agua de los bomberos. Y resultó que habían, durante la Semana Santa, acondicionado la sala de estudio como lugar, el monumento, ¿no? Lugar de reserva para el Santísimo, porque era un lugar tranquilo y muy digno. Pero la noche del Jueves Santo al Viernes Santo, mientras estaba solo don Polo Callahan velando al Santísimo, vio como una chispa se desprendía de una vela y prendía fuego a la cortina decorativa que había detrás del sagrario, y ¡pum!, enseguida el incendio. Así que llegué a la sala de estudio días después, lugar de desolación, ¿no? Corrí al armario, abrí el armario, saqué el fichero verde pero ennegrecido, abrí el fichero y estaban intactas las fichas. Y esta experiencia me ha llevado a desarrollar una teología de la providencia especial para con personas amarronas como yo, porque a veces la providencia mete a las personas amarronas en situaciones surrealistas, donde es totalmente incontrolable la situación, ¿no? Y contaré alguna cosa más adelante, pero creo que daría para una muy profunda teología. Después del susto seguí elaborando la tesis bajo la dirección de don José Morales, y él me dio mucha libertad para
desarrollar la tesis más allá del esquema que me había proporcionado para la tesina, ¿no? Y solo me di cuenta de cuánta libertad me había dado en el día mismo de la defensa de la tesis, porque él habló el último como presidente del tribunal y aparte de las alabanzas dijo al final que la tesis había ido por un derrotero distinto del que él había esperado. Porque había esperado que en la última parte de la tesis yo me fijase o estudiase un tema candente entonces en los tiempos de Orígenes, ¿no? Vocación interior y vocación exterior. Es decir, la experiencia de llamada interior del sujeto y el discernimiento desde fuera por parte de la Iglesia, ¿no? De la misión correspondiente al individuo. Pero yo con mis cientos de fichas había visto que a Orígenes le había preocupado bastante más la vida de santidad del cristiano en el siglo III, ¿no? Que era un momento anterior al fenómeno del eremitismo y del fenómeno de la fuga seculi. Entonces, Orígenes estaba preocupado por la santidad en medio de las circunstancias ordinarias. Entonces, había desarrollado la última parte de la tesis centrándome en ese tema. Y en ningún momento de mi investigación, que duró, no sé, 2 años quizás, donde José intentó imponerme su esquema de vocación interior-exterior. Y siempre le he agradecido esta muestra de confianza. De vez en cuando estaba ya trabajando como ayudante en la facultad, tenía un despacho, aparecía don José Morales por el despacho para comentar brevemente algunas cosas y preguntar cómo iba la docencia inicial. Y un día entró en mi despacho, miró la mesa, miró los armarios y dijo una sola palabra en voz baja: caos. Que dio en el clavo porque tengo el problema de la entropía, ¿no? Acumular cosas sin ordenarlas. Y él calificó muy bien esa situación y comprendí mejor cuando tiempo después visité a la profesora Jutta Burggraff en su despacho, ¿no? Para despachar otro asunto diferente. Cuando entré en el despacho de la profesora Burggraff, me entró una especie de depresión, porque sobre la mesa despejada, solo con los papeles que estaba trabajando, las estanterías limpitas y ordenadas con cajas clasificadoras de distintos colores, yo pensé, esto es superior a mis fuerzas. Don José Luis Ilianes también me ayudaba, más allá de aconsejarme acerca de la búsqueda de temas de tesis, sobre otros asuntos. Por ejemplo, cuando llegó el momento de publicar como monografía o libro mi tesis doctoral, me recomendó ponerme en contacto con personas y casas editoriales en Irlanda y en Estados Unidos. Y a él debo el hecho de que el libro al final saliese publicado en Irlanda con la editorial Four Courts Press. Y también siendo él, don José Luis, el jefe o director del departamento de teología para universitarios, creo que se llamaba entonces. Me dio una asignatura de teología para universitarios. Y tengo que decir que fue un fracaso, porque empezando por una asistencia de unos 40 alumnos, vi como semana tras semana, a pesar de mi preparación asidua, diligente, iba bajando la asistencia.
Y entonces, al final del primer semestre, hablé con don José Luis. Mire, pasa esto, ¿no? Yo pienso que no lo estoy pudiendo hacer bien. Y don José Luis, siempre muy expeditivo, ¿no? Y también que te escuchaba en serio. El segundo semestre puso en mi lugar a don Antonio Ruiz Retegui, ¿no? Así que fue para mí un gran alivio. Don Antonio Ruiz solo me pidió una cosa al final del segundo semestre, vigilar su examen, el examen final de teología para universitarios. Y cuando había terminado el examen, cosa que hice con un gran gusto, cuando había terminado el examen, fui ordenando las mesas y las sillas y encontré un papelito que una alumna había pasado a la otra durante el examen, ¿no? Y refiriéndose a don Antonio Ruiz Retegui, decía, este profesor es más agustino que tomista, así que habla a tope del amor y no tanto de la inteligencia. Me impresionó la nota por la osadía, ¿no? Había escalado a Antonio Ruiz Retegui, a Santo Tomás de Aquino y a San Agustín, ¿no? Con una sola frase, ¿no? Fuese o no válida esta afirmación, daría para un debate. El otro profesor con que trabajé fue don Lucas Mateo Seco. Y me empezó a llevar a congresos patrísticos. El primer congreso en la Universidad de St. Andrews, en Escocia. Era un grupo de estudiosos de Gregorio de Niza. Y muchos de los asistentes, ni clérigos ni católicos, pero todos muy sabios y con un gran afecto hacia don Lucas. No lo entendía, ¿no? Algunos venían con sus mujeres y las mujeres llevaban consigo palos de golf. Luego entendí cómo iba a ser la cosa, ¿no? Porque mientras nosotros dedicábamos 8 horas hablando sobre San Gregorio de Niza y temas así abstrusos, las mujeres iban a los famosos campos de golf de St. Andrews a jugar a golf. Buen plan. También fui con don Lucas, le acompañé a los congresos patrísticos en Oxford, que fue una otra gran ocasión para conocer a estudiosos. Pero un año nos llegaron 2 cartas diferentes de la organizadora. Entonces la profesora Elizabeth Livingstone, a don Lucas la carta le decía, usted tiene plaza reservada de alojamiento en Queen's College, creo recordar. La carta me decía otra cosa. Lo sentimos, pero usted no tiene plaza. No recuerdo por qué no podíamos contar con la opción Grand Pont House en ese año, pero no era posible. Y don Lucas, sobre la marcha, tomó la decisión de escribir a la profesora Livingstone diciendo, renuncio a mi plaza, no voy a asistir, y cedo mi plaza al profesor José Alvear. Yo, por supuesto, protesté porque le dije, don Lucas, es más importante que usted mantenga y cultive sus amistades y contactos más que yo. Pero él insistió tanto que al final acabé yendo yo solo, ¿no? Él hizo el sacrificio de no asistir esa vez al congreso patrístico. Y siempre le he agradecido ese sacrificio porque yo pude ahondar mis amistades con los patrólogos. Y el año que murió don Lucas, 2014, pocos meses después de su fallecimiento, recibí un mail de uno de los grandes expertos sobre orígenes, invitándome a aportar ese capítulo que ha mencionado don Gregorio, ¿no? De la teología antropológica en orígenes, para el Oxford Handbook of Origin.
Yo cuando recibí esa carta pensé enseguida, sin dudar, es un favor de don Lucas, porque él me ha ayudado a introducirme en el mundo de los patrólogos. Y también trabajé con él en Scripta Teológica, porque él era director entonces y yo miembro del comité editorial. Y era divertido verle por los pasillos de los profesores, ¿no? Y me decía, aquí estamos trapicheando para conseguir artículos y reseñas para Scripta. Y su argumento más contundente, no pensarás morirte sin haber antes publicado en Scripta. Y me asignó la tarea ardua de coordinar y obtener reseñas. Y en un momento duro, cuando costaba sacar reseñas suficientes, le dije a don Lucas, durante la novena de la Inmaculada, celebrada en el Polideportivo, tenía un confesionario allí. Y entre penitente y penitente estaba leyendo un libro para reseñar y tomando notas. Pues me contestó, mira, en el velatorio de mi madre estaba haciendo reseñas para Scripta. Con mi incorporación progresiva al claustro, llegó el momento de solicitar un cambio de estatus de permiso de residencia, entonces pasar de becario a empleado estable. Y era preciso presentar para ese cambio documentos, entre otros el documento de antecedentes penales, emitido por una parte por la policía española y por otra parte por la policía filipina. Entonces encargué los trámites en Filipinas a una gestoría y semanas más tarde me dijeron, malas noticias. La policía aquí dice que en sus archivos consta un tal Joselito José acusado de hacer negocios ilegales. El material disponible en los archivos era muy endeble porque era un recorte de periódico que mencionaba a un tal Joselito José, acusado de negocios ilegales. Y yo pensé, ¿qué probabilidades hay de que haya otro individuo en el mundo con el mismo nombre, Joselito José, y encima criminal? Así que tuve que jurar y perjurar que no soy yo ese Joselito José, mi apellido materno es otro, que llevo años en España sin pisar Filipinas. Pero yo pienso que es otro ejemplo de la providencia para con las personas amarronas. ¿Sí? Pero no siempre la providencia me ha dado disgustos o sorpresas desagradables, porque una vez estuve en Heathrow justo para ir al Congreso de Oxford, ¿no? Tenía la preocupación de coger el correcto autobús directo de Heathrow, Londres, a Oxford. Entonces, con esa duda, acudí a la parada y pregunté al chofer. Cuando me acerqué, nos reconocemos mutuamente con sorpresa. Hombre, Inek, hombre, José, había sido alumno mío en el core curriculum como alumno de intercambio aquí en la Universidad de Navarra y me ayudó con el viaje, etc. Cuando llevaba bastantes años impartiendo la asignatura de escatología, me llegó el encargo de redactar el manual para los del siglo I. Dije que sí, sin sospechar que iba a tardar 10 años en publicar el manual. Y no solo 10 años, iba
tener que hacer 7 borradores hasta llegar a la versión lista para la imprenta. Y como dije, don José, en cuanto al primer borrador, me dijo, no sirve. Entonces tuve que madurar y elaborar el texto. Cuando estaba más preparado, don José corrigió el texto desde la primera palabra a la última palabra. Y más adelante algo parecido hizo don José Román Villar, corrigiendo desde la primera página hasta la última. En el caso de don José Román Villar, según su técnica, que era sobre el documento Word, ¿no?, directamente introducir las correcciones. Muy bien. También los departamentos de Biblia me ayudaron a corregir algunas cosas que necesitaban corrección, aunque eso me supuso tardar más en la preparación del manual. Ahora está a punto de salir a finales la 6ª edición ya. Sigue siendo un libro vivo porque he introducido aproximadamente 300 modificaciones al manual. No es propaganda, pero está a punto de salir. Empezaron a impartirse asignaturas de antropología y ética en los años 90 y en vez de teología para universitarios. Y me volvieron a ofrecer dar alguna asignatura, que para mí fue una especie de redención, ¿no?, porque pude dar más a gusto una asignatura más conforme con mis propios intereses y mis propias capacidades. Pero el diseño vino accidentalmente de una conversación, un comentario muy así informal de don Jesús María Pons. Entonces era el capellán mayor. Y en una reunión con capellanes dijo, debería darse una asignatura sobre cosmovisiones. Y yo supongo que estaba pensando en la exitosa asignatura que impartía Guardini en la ciudad de Berlín de entreguerras, Cosmovisión Católica. En el caso de la universidad, dada la creciente internacionalización, era más conveniente ofrecer una asignatura de comparación, ¿no?, de cosmovisiones y en cuanto a sus respuestas acerca del ser humano y la felicidad. Y así fue como llegué a diseñar la asignatura de cosmovisiones, por una idea que venía de otra persona. Y he tenido en el transcurso del tiempo conversaciones muy interesantes con alumnos, porque he tenido alumnos internacionales de diversas facultades, ateos, agnósticos, hindúes, budistas, musulmanes, judíos, cristianos no católicos y católicos creyentes. Y con todos he tenido discusiones y conversaciones en clase y después de clase. Incluso después del atentado del 11S contra las Torres Gemelas, me llegó un mail de una alumna antigua de Taiwán que me decía, ¿cómo pueden los seres humanos concebir tales actos? Así que las ideas en clase habían chocado con la realidad. Tengo que decir que otro aspecto de mi vida en la universidad es un complemento de mi trabajo académico, que es el trabajo como capellán de habla inglesa. Empecé a ofrecer misas, confesiones, actividades formativas para angloparlantes y he tenido el gozo de
ver la obra de Dios. He sido testigo privilegiado, aquí junto con don Santi Cañardo, de conversiones, de vocaciones. Sí. Un ejemplo, 3 generaciones he bautizado a un chino, padre, después al hijo y más adelante al nieto. Y también he oficiado la boda del hijo. Así que a veces me considero no Father JJ, sino Grandfather JJ. También el año pasado, ¿no? me vinieron a visitar un matrimonio que había casado en la ermita de Eunate. Querían celebrar sus bodas de plata, 25 años de matrimonio. Así que estuvimos de nuevo en Eunate y ellos ya estaban acompañados por al menos 3 de sus hijos ya adultos. ¿No? Pero me dio mucha alegría ver que ahora ya la gente, la familia ha crecido. Aunque no todo ha sido exitoso porque he tenido a gente desmayarse durante la misa o en el confesionario. Y alguna vez dando una homilía en el oratorio pequeño de la clínica, homilía en inglés, se oyó desde el fondo del oratorio una voz de niña hablando en español. Mamá, ¿por qué no se calla? Así que es una experiencia muy enriquecedora. También la labor con capellanía que me ha permitido elaborar una teología con pies sobre la tierra. He hablado de personas, sobre todo, que ya han fallecido para no incomodar demasiado a los vivos que están aquí, ¿no? Pero les expreso mi profundo agradecimiento. No solo está la gente de la facultad, sino la gente de secretaría y también del Instituto de Idiomas, de Artes Liberales o de Filosofía y Letras, de Idiomas y de Relaciones Internacionales, etc. Así que expreso a todos mi agradecimiento. Yo quiero decir que si Benedicto XVI decía en Spe Salvi que nadie se salva solo y nadie se pierde solo, afirmo, parafraseando, que nadie se jubila solo. ¿Eh? Porque me he sentido siempre apoyado, acompañado y animado por mucha gente. Y agradezco de todo corazón todo su apoyo. Pero tengo que acabar pidiendo perdón, porque he cometido errores, decisiones equivocadas, actuaciones desacertadas. Hay cosas que no he hecho o que he tardado en hacer. Por ejemplo, no he publicado el manual del ISSR de escatología. Después de tantos años, lo siento. Espero poder remediar ese problema tras mi jubilación. Pero por todo eso pido perdón. Y también un poco de comprensión, porque mi experiencia es una de falibilidad, ¿no? De hecho, quería elaborar, si Dios me diera tiempo, una teología no de la perfección cristiana, sino de la imperfección cristiana. No de la infalibilidad, digamos, papal, sino de la falibilidad del cristiano normal y corriente. No del héroe, sino del payaso de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, querido JJ. Y también bueno, efectivamente, sabía que no ibas a fallar, porque efectivamente nos ha permitido estos recuerdos, esta batería de recuerdos, también conocer cosas de nuestros antiguos profesores, antecesores, que son también una ayuda y una inspiración para todos, ¿no? Y
mientras ibas hablando de, de algunas obras tuyas, ¿no? He apuntado aquí con escatología, sí sirve. Porque efectivamente don José dijo que no sirve, pero es verdad que después de todos esos borradores tenía que apuntado aquí la 5ª edición, lo que no sabía es que estaba en preparación la 6ª, ¿no? Bueno, vamos, es un indicador de que el libro efectivamente sigue sirviendo mucho y ha sido de gran servicio y lo seguirá siendo, ¿no? Con lo cual, muchas gracias por eso. Una de las características del currículum del profesor José Alviar es que está plagado, me llamó mucho la atención ayer, pero ahora se entiende mucho mejor, de reseñas de scripta teológica. Y efectivamente también ha pasado por el ahora llamado Consejo Editorial y es también un motivo de agradecimiento, ¿no? El porqué de todas esas reseñas, pues ahora las he explicado, y también porque los que hemos tenido la alegría de poder compartir el trabajo en scripta con don Lucas Francisco, a ver, es Lucas Francisco Mateo Seco, ¿no? Pues recordamos efectivamente todos esos giros suyos y ese trabajo sacrificado. También gracias por eso, ¿no? Y quería señalar un último detalle, y es que de todo se aprende, ¿no? Y, por ejemplo, pensando en el último proyecto de teología del trabajo, para nosotros, para el equipo de investigación, ha servido de referencia como un modelo a seguir y gracias a Dios se ha podido llevar a cabo. Te acordarás, ¿no? Esa serie de seminarios sobre el Espíritu Santo que desembocó después en un libro, ¿ves? En concreto, El tiempo del Espíritu, hacia una teología neumatológica. Se le ocurrió, inicialmente la idea era junto con Jutta Burgraff. Bueno, ayudó mucho en los principios, y don César Izquierdo también, ¿no? Entonces, pilotó. La idea de proponer seminarios de profesores sobre neumatología, que luego resultó en un libro que está en su 2ª edición, o sea que tampoco es tan fácil, pero bueno, es un libro que ha tenido 2 ediciones, a partir de una sugerencia de seminarios. De mis primeros recuerdos de seminarios de profesores es de esa batería de encuentros sobre la neumatología, ¿no? Eso para nosotros ha sido a mí una referencia de cómo podría hacerse el libro de teología del trabajo que ustedes pueden ver en el mostrador ahí fuera, ¿no? Y por ese tipo de detalles que uno a lo mejor no se da cuenta, pero bueno, son referencias que los que venimos detrás también agradecemos y de las que nos aprovechamos, ¿no? Han salido aspectos, recuerdos de esa otra parte del trabajo de Father JJ, que es la capellanía en inglés y desde luego todo el servicio a la formación humanística cristiana de los alumnos internacionales, vamos a llamarla así, ¿no? Aprovechando que teníamos tiempo para esta celebración, he ido preguntando a personas concretas de la universidad acerca de Father JJ, ¿no? Y entonces, a lo largo de estos días, me han ido escribiendo distintas personas que querían unirse a este punto y seguido, como digo, desde distintos esquinas, lugares del campus, ¿no? En primer lugar, en parte ha salido ya, pero desde la capellanía, me parece que está aquí don Alejandro Pardo, ¿no? También está por aquí, ¿no? Le agradezco su presencia, ¿no? Escribía don Eduardo Terrasa, ¿no?, estas palabras, ¿no? Durante muchos años, JJ se ha ocupado de atender a los estudiantes extranjeros que venían a la universidad. Su gran acierto ha sido saber acoger a alumnos de muy distinta mentalidad y cultura y hacerlos sentir en su casa. Al principio se trataba de una minoría, pero poco a poco el número ha ido aumentando, ¿no? Creo que, si no tengo mal el dato, yo creo que 1/3 de los alumnos de grado de la universidad son internacionales, ¿no? Vamos, si hablamos de eclesiásticas, no tienen nada que hacer aquí, o sea, 88,9%, ¿no?
J.J. supo acogerlos y ayudarles a integrarse en la universidad, cuando todavía esta tarea no estaba institucionalizada. Con sus clases de moral natural y otras actividades en las que les explicaba la fe cristiana, ha ido abriendo sus mentes y corazones a la fe. De ahí han salido muchos bautizos y acercamientos a la fe cristiana. Con su agradecimiento, ¿no? El Core Curriculum también quiere sumarse a este momento, ¿no? Y dicen así, ¿no? Voy a poner aquí. Desde Core Curriculum y la Facultad de Filosofía y Letras sentimos que se nos va un verdadero referente en la enseñanza de antropología y ética desde los ya lejanos tiempos de artes liberales. Se nos va el gran capellán de quienes llegaban a Pamplona desde muy lejos, desde culturas e idiomas tan distintos. Todos ellos encontraron la mirada cálida de un profesor que les ayudaba a conectar con las grandes cuestiones de la existencia humana. No solo ha sido uno de los profesores más excelentes del Core Curriculum, dice entre paréntesis, con encuestas que rozaban el 5 sobre 5. O sea, se ve que al final, efectivamente, claro, ha sido también el profesor siempre disponible, el que visitaba semanalmente la secretaría para hacer un comentario amablemente irónico, el que aceptaba cualquier petición sobre una nueva asignatura, donde fuera y cuando fuera. Desde ambos centros expresamos nuestro profundo agradecimiento por tantos años de dedicación generosa y discreta. Y la decana de Filosofía y Letras, Julia Pavón, dice: quiero decir que su atención a nuestros alumnos desde que el International Foundation Program está en la facultad es la de un verdadero maestro vital, siempre con su sonrisa oriental, que contrariamente a lo que se pueda creer desde nuestra cultura occidental, no esconde otra cosa que su tierna mirada para con quien tiene cerca, a quien escucha, acoge y enfrenta con ironía práctica al complejo mundo que le rodea. Siempre discreto, pero alerta. Le echaremos muchísimos de menos. Y Rocío Davis, que también durante bastantes años ha estado implicada en liberal arts, ¿no? Dice que habría que destacar el protagonismo que ha tenido con los alumnos de habla inglesa y todas las actividades que ha organizado para ellos. Si no me equivoco, fue él el que empezó con la misa en inglés. ¿Es así? No, continué. Había otros sí. Los domingos. Y ha llegado prácticamente a tener una parroquia propia, con coro incluido. Ha sido incansable en las actividades, charlas, ciclos de Biblia y temas doctrinales. Los alumnos decían que siempre tenía una sonrisa y su risa muy simpática para ellos. Al poder hablarles en inglés, les daba mucha seguridad y confianza, ya que es muy difícil, ya que es muy fácil hablar con él. Todos los alumnos dicen lo mismo: comunica mucha paz y serenidad, y eso les ayuda mucho. Lleva muchos años dando antropología en el IFP y antes en artes liberales. Y luego va diciendo otra serie de cosas que no voy a decir para que no te pongas rojo. Bueno, pues uniéndonos a todos ellos, te damos las gracias por todo este trabajo, ya no solo aquí, sino en la universidad, ¿no? Pero no queríamos acabar sin que, ya que no ha sido posible que tu familia pudiera estar aquí contigo presente, ¿no?, pues se hagan presentes de un modo virtual, pero muy próximo. Pues que ahora te voy a pedir que efectivamente dejemos un poco espacio para que bajen y quizá te bajes para poder verlo desde allí, ¿no? Y con eso acabamos este entrañable y alegre acto.
happy that you're retiring. We hope you can visit us in California. To all his friends and colleagues, thank you for supporting my baby brother. Muchas gracias. Greetings from California, USA. We thank all of you for celebrating and recognizing our brother's 40 years of service. We deeply appreciate all the love and support you have shown him over the years. So, you have always brought pride and joy to our whole family, especially Mommy and Papa, with all your accomplishments. In retirement, may you continue to thrive, pursue new interests, and just live life to the fullest every day. We love you, we miss you, and God bless. Happy retirement! Kuya Lito, you are an inspiration to our family. You personally inspired me to pursue the sciences and keep the faith. We wish we could be closer to you, but I am happy you have a family in Spain that supports you and takes care of you. To all those in attendance today, we thank you. Hola, Father Lito. I'm so happy for you. Enjoy your retirement and do find time to relax. Congratulations, Kuya Lito. We love you. Okay, once again. Felicidades. Congratulations, Father Lito. Muchas felicidades por tu jubilación. Te queremos. Dios te bendiga. Congratulations on your retirement.